primer lugar, les presento por parte de la Judicatura Federal al señor magistrado Breyman Labastida Martínez, integrante del segundo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del segundo circuito de Toluca. Muchas gracias, señor magistrado. También contamos con la presencia en este momento de parte de la sociedad civil para efectos de esta jornada, con la maestra Natalia Calero Sánchez. Ella es directora del programa de Derecho en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. Muy bien, venida. Muchas gracias. Bien, el objetivo de estas jornadas, de esta difusión sobre el tema de la reforma, estos diálogos, es precisamente crear un diálogo respecto de la expresión por parte de personas juzgadoras y personas involucradas como operadores en el tema de la justicia en México, bajo un esquema de participación que facilite una documentación, el obtener un documento que contenga las consideraciones y propuestas de quienes participen en estas jornadas, con el objetivo de presentar finalmente un documento de política pública por parte del Poder Judicial de la Federación. De ahí la importancia de contar con su asistencia, con quienes están tanto físicamente como por vía remota participando de estas jornadas. El tema que corresponde a esta mesa es el relativo a la reforma judicial a la luz del ABC de las reformas estructurales. Y en esa medida vamos a dar inicio con una duración de inicio de 10 minutos, por favor, a cada uno de los panelistas sobre este tema. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos cuáles son los principales áreas y actores institucionales clave en la iniciativa de reforma judicial no contemplados o no tomados en cuenta para efectos de una posible reforma judicial. Yo quisiera entonces darle el uso de la palabra al señor magistrado Breyman para que en 10 minutos nos haga su exposición sobre esta temática que corresponde a esta mesa. Por favor. Todas las reformas de una estructura institucional en un Estado democrático de derecho. La experiencia, pues, creo que ya la tenemos. Si ustedes recuerdan la reforma de 2021, iniciada o auspiciada por el entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues debe tener algún contenido específico para que pueda ser operativa, ¿no? Sobre todo, lo que se busca en una reforma estructural es que pueda instaurarse en un sistema democrático y que sea operativo. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos fundamentales en esta clase de reformas o cuál va a ser el contenido de ellas? El primer elemento es que este tipo de reformas debe ser integral, o sea, debe abordar todos los niveles, instituciones y materias, sumando la legislación necesaria, la legislación secundaria que sea necesaria. Si ustedes recuerdan, en aquella reforma se llamaba reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, que inició en vigor en mayo de 2021, se planteaban reformas no solamente a la Constitución, sino también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Amparo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y algunas otras legislaciones también afines. Entonces, la idea de eso es que se pueda involucrar a toda la legislación secundaria para que sea acorde a la propuesta de reforma. En cuanto a los niveles de gobierno, en la reforma que nos ocupa, que es la reforma presentada por el Ejecutivo Federal en febrero de 2024, se abarca no solamente el ámbito federal, sino también el ámbito local
específicamente en lo que atañe a los poderes judiciales, federal y local. Por ejemplo, en esta reforma, un punto interesante es que, primero, no abarca las legislaciones secundarias, sino que es una reforma exclusivamente ceñida a la Constitución Federal. Y de ahí, en la propia reforma, se dice que pues, se deberán ir desarrollando las leyes secundarias. Entonces, esa parte de que sea integral no la tiene. En cuanto a los niveles, en este caso federal y local, la reforma que nos ocupa sí incluye a las judicaturas locales y a las federales, pero es omisa en tocar el tema relativo, por ejemplo, a las magistraturas que derivan de los tribunales contenciosos administrativos a nivel federal y local. Ustedes saben que en cada entidad federativa hay un tribunal, bueno, casi en todas las entidades federativas hay un tribunal contencioso administrativo, y también a nivel federal hay un tribunal federal de justicia administrativa. La reforma no abarca estos supuestos. En cuanto a las instituciones, las reformas estructurales también deben tomar en cuenta todas las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones involucradas en la impartición de justicia? Pues desde luego que los órganos de administración de justicia, ¿no?, que son los tribunales, serán los primeros en los que pensemos. La procuración de justicia, que es un rubro que, no sé si ustedes se acuerdan, pero desde la escuela hemos considerado aparte, ¿no? Siempre decimos, es diferente la procuración de justicia que la impartición de justicia. Sin embargo, nos tenemos que percatar que con estos movimientos que vienen de la política actual en nuestro país, la parte de la procuración de justicia tiene una influencia directa en la impartición de justicia, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado, no me voy a extender, pero yo he escuchado algunas voces que dicen que nosotros en el ámbito federal, en la judicatura federal, no somos policías ni somos ministerios públicos, porque está esa separación entre procuración y administración de justicia. Bueno, en cuanto a las reformas estructurales, si se quiere hacer una reforma integral, pues es necesario abarcar este tipo de instituciones, ¿no? En el caso concreto le estoy hablando de la Fiscalía General de la República a nivel federal y de las fiscalías locales a nivel estatal. Esos temas no se tratan tampoco en la reforma. Sobre las materias, si abarca todas las materias, la reforma hace hace hincapié en dos materias fundamentalmente, que es la materia tributaria y la materia penal. Y esto muy probablemente tenga relación pues con los motivos, ¿no?, que encauzaron a la reforma, porque lo que se oía, las causas por las cuales se empezó la reforma, pues obedecieron, según lo que se estuvo diciendo en medios, obedecían a corrupción a nivel de juzgadores en materia penal. O sea, bueno, es que sueltan a los culpables, los sueltan con mucha facilidad, ¿no? Eso básicamente. Entonces, la reforma se enfoca a la materia penal y por otro lado se enfoca a la materia tributaria, que esta materia, bueno, pues es muy especial porque es un mecanismo que utilizan todos los estados, los democráticos y los socialistas y todos, para recaudar fondos, ¿no?, recaudar dinero, el presupuesto, para los fines que se quieran, ¿no?, los fines políticos que se quieran. Si lo que se quiere es dar programas de bienestar social, pues la materia tributaria es importante. Entonces, la reforma se enfoca en estos dos aspectos y deja de tratar lo que se refiere a la materia laboral y a la materia civil, como dicen, bueno, esas materias no importan, ¿no? Y de la materia tributaria, pues la materia tributaria no lo es todo, ¿verdad? Hay una materia administrativa que es la que sí afecta a la gran mayoría de la población, y sobre ese tema
tampoco se trata nada, ¿no? Bueno, entonces eso sería parte de lo que le falta a una reforma estructural integral. También deben ser progresivas con medidas a corto, mediano y largo plazo. En la reforma sí se establecen algunos transitorios que dicen, bueno, mientras no se creen los nuevos órganos de administración, siguen en vigor o siguen actuando los viejos órganos. Ya, no, básicamente eso es todo lo que viene en la reforma, pero no se establecen cuáles van a ser las medidas de gradualidad para ir logrando los fines que plantea la propia reforma. Incluso en los foros que se estuvieron organizando por la Jucopo, en esos foros se hizo patente esta situación. Hubo por ahí incluso algunos legisladores del partido de Morena que sí aceptaron que, bueno, tenía que haber cierta gradualidad, ¿no?, para no detener la impartición de justicia. Eso también se replicó incluso por el Ejecutivo Federal. Digo, bueno, vamos a hacerlo, está bien que sea gradual, porque sí tiene que haber medidas a corto, mediano y largo plazo, pero pues que decía él que no sean, que no se retrase demasiado, ¿no? Bueno, entonces creo que también esta parte es un aspecto que debería abordarse en la reforma. Y como tercer punto en la gradualidad, esta gradualidad debe ser en una transición ordenada. O sea, se tienen que ir tomando en cuenta lo que ya existe en las instituciones para no perjudicar cuando hay ya derechos adquiridos, porque a veces sucede que en las reformas que son de tajo, pues ocasionan más conflictos de los que se resuelven, ¿no? Esto ya ha pasado, también tenemos experiencia en esto en nuestro país. Cuando fue la reforma de salarios, pues se promovieron muchas demandas. Aquí se avispó, ¿no? ¿Cómo se llama? Se movió el avispero y se promovieron muchas demandas. Incluso hubo necesidad de crear órganos jurisdiccionales especializados para atender esas demandas. Entonces tiene que ser una transición ordenada. Debe involucrar a todos los actores en clave de sociedad, internacionales, la academia, a la justicia. Bueno, aquí qué bueno que tenemos un miembro de la academia, barras de abogados, colegios de abogados, etcétera, y sobre todo, bueno, respetar y garantizar los derechos humanos. Aquí iniciamos, o el derecho sobre el que partimos, pues debe ser la independencia judicial. Es un derecho humano para los miembros de un Estado democrático. Voy a dejarlo aquí para no exceder el término. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Magistrado Breiman, efectivamente los sectores y las instituciones que podrían calificarse de ausentes de una propuesta de reforma en donde no sea integral, donde no se involucre a todos aquellos sectores importantes y las consecuencias que esto puede tener. Vamos ahora a pedirle, por favor, a la maestra Natalia Calero Sánchez nos dé también su punto de vista, sobre todo respondiendo de alguna manera sobre esta importancia de los actores, quiénes y cómo, y qué pasa si estos actores importantes en una reforma estructural pues realmente no participan. Por favor. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Desde el Tecnológico de Monterrey agradecemos la apertura con la que el Poder Judicial Federal está abordando estos diálogos, porque muchas veces, como alguien que ahora pertenece a la academia, pero que en su momento tuve la oportunidad de trabajar 2 años en la Suprema Corte, en la entonces Dirección de Derechos Humanos, porque el nombre era bastante largo, pues soy una persona cercana, pero digamos no de adentro como todas y todos ustedes, y esto permite que también abordemos el diálogo desde distintas perspectivas, que me parece que lo enriquece y permite que las personas podamos tener mejores ideas de cara a estas reformas estructurales. Yo quisiera empezar diciendo, algo ya mencionó el magistrado Breiman, de estos intentos que se han tenido, por supuesto, digamos, el que recordamos, aunque éramos jóvenes, desde 1994, y las reformas que ha tenido el Poder Judicial,
quisiera retomar o llamar a su atención un esfuerzo que tuvo lugar, que en su momento fue hace 10 años, en su momento tuvo bastante publicidad, sobre justicia cotidiana, sobre diálogos de justicia cotidiana, en donde se hicieron diálogos a lo largo del país, fueron representativos no solo las entidades federativas, sino de las distintas materias, para entender qué estaba pasando y poder abordar qué entendemos por justicia cotidiana y qué es lo que espera también la gente, no solo como vemos a la parte orgánica de las instituciones, sino también qué espera la gente, por supuesto dentro de un Estado de Derecho, pero esto es importante entenderlo porque quizá promovemos o proponemos reformas que no necesariamente tienen o logran el cometido que queremos tener. Entonces, simplemente me gustaría, estoy tomando el tiempo aquí sí, con mi celular, no me voy a pasar, para solo refrescar la memoria de cuáles eran las preocupaciones principales de toda esta ciudadanía, pero en la que no solo fueron ciudadanía, también hubo una importante participación de asociaciones, no solo de abogadas y abogados, sino también del Consejo en ese entonces, en fin. Hay una preocupación de los procedimientos largos, costosos y de lo abigarrado del lenguaje del derecho, que no es solo un problema del Poder Judicial, eso es cierto, sino del lenguaje jurídico, todas y todos lo sabemos, ¿no? Hay muchos obstáculos, la gente considera que hay obstáculos para acceder a la justicia, ¿no? Y hay obstáculos porque además en la medida en la que se interseccionan el ser mujer, el de estar en situación de pobreza, etcétera, se vuelven más difíciles algunos obstáculos, si es una persona rural o no. Lo incomprensible que resulta muchas veces la justicia, y esto lo digo yo muchas veces con mis alumnas y alumnos. Si yo tuviese un problema de una materia que no conozco, que son muchas, porque en el derecho por más de que podemos tener un criterio jurídico amplio, no tenemos la especialización, y es una de las preocupaciones que trae justamente esta reforma. ¿Qué hace una? Contrata a una abogada, a un abogado, aún siendo uno, por lo complejo que es el sistema. No estoy diciendo que sea algo negativo, pero es uno de los obstáculos a los que hace frente la gente al acceder a justicia. Una prevalencia de la forma procesal sobre el fondo, esto hay que reconocer que tuvimos una reforma constitucional al artículo 17 que lo va atemperando, y un desconocimiento absoluto y profundo de cuáles son nuestros derechos, qué implica el derecho de acceso a la justicia y qué sí se puede hacer y qué no, ¿no? Entonces, hay una, digamos, en estos diálogos de justicia cotidiana, sí una idea de que la justicia, y después entraríamos en la diferencia entre la procuración y la impartición de justicia, en una reforma que solo se aborda la impartición y no se entra a fondo a la procuración de justicia, desde ahorita no prevemos buenos resultados, pues porque una hace mucho del trabajo que viene de la primera. Pero entonces, con base en esto, ¿cómo vemos a la reforma en materia judicial? Partiendo, por supuesto, de que la independencia es uno de los principios básicos de la existencia del Poder Judicial, no lo digo yo, lo dijo hace 300 años tanto Locke como, bueno, Locke no lo ahondó, Montesquieu. Parte de estos diálogos también dieron cuenta de la necesidad y de la importancia de garantizar la independencia judicial, cosa que también no es clara en esta reforma, y de la profesionalización también del Poder Judicial. Y estas reformas, lo que ustedes pueden ver el informe es público, lo que decían es, pues claro que no hay reformas que sean de corto plazo, este tipo de reformas que logren mejorar la justicia, y sé que estoy hablando en términos muy generales, pero creo que los magistrados aquí lo van a hacer al detalle, es justamente cómo logramos un diseño, hablando del ABC, un diseño que resista la renovación constante que se tiene que tener en la impartición de justicia, en la procuración y en la impartición de justicia, y ahora más de cara a pues a la inteligencia artificial, a los medios digitales, etcétera, cómo fomentamos la responsabilidad también, y cómo al mismo tiempo, y preguntarnos qué es lo que queremos lograr con esta reforma judicial. ¿Qué se quiere lograr con esta reforma judicial si lo que tenemos, los datos con los que contamos es que la gente ve lejana, a veces muy difícil, y no necesariamente por el Poder Judicial,
la gente no necesariamente reconoce la diferencia entre la procuración y la impartición de justicia, ¿no? Y creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, esta reforma, que efectivamente es constitucional, entonces pues en el detalle estará saber todo lo demás, da respuesta a lograr esa justicia más expedita, menos, voy a utilizar lenguaje ciudadano porque también me parece importante y lo hago como dirían en inglés, un statement, un lenguaje menos engorroso, menos abigarrado como es el derecho, sin perder por supuesto la forma que se requiere, pero estamos logrando con esta reforma que la justicia se vuelva más eficiente, más expedita. No. Eso sería una de las preguntas. Creo que tenemos más preguntas que respuestas. Las preocupaciones han salido, digamos, además de estos puntos, para que esto pueda también eventualmente ser una discusión, sería muy importante, entender qué garantiza la independencia, ¿no? Y detrás de la independencia hay varias cosas. Una de ellas, por supuesto, el financiamiento. Y decir a grandes rasgos ganan mucho o tienen muchos recursos, en realidad no refleja la realidad, valga la redundancia, no refleja la realidad del Poder Judicial. Esto se lo pueden decir pues a cualquiera que haya trabajado en un juzgado de distrito, ¿no? La necesidad, esta incertidumbre financiera no va a dar pie a una verdadera independencia y profesionalismo del Poder Judicial. Una de las preocupaciones que también mencionaban en esos momentos parte de los operadores y de las operadoras jurídicas era, y además la ejecución de las sentencias, ¿no? Tampoco tenemos mucha información sobre este tema, la profesionalización y la educación hacia dónde va. Y por último, yo que me especializo además en temas de igualdad de género, no se ha dicho nada de igualdad de género de la reforma. Estamos de cara ya con una reforma constitucional que hablamos del principio de paridad, no se ve reflejada ahí, y no solo es el tema de que las mujeres ya debemos formar parte de todos los niveles del Poder Judicial. En 2015, si ustedes recuerdan, el entonces Consejo de la Judicatura Federal sacó un estudio extraordinario que justo mientras venía, estaba buscándolo en internet, pero desapareció del internet de las cosas, una cosa muy, muy extraña, en donde veían cuáles eran los obstáculos que enfrentaban las secretarias para llegar a ser jueces, para llegar a ser juezas. Entonces, además del tema de la preparación, ya está, las escuelas, las universidades, ya estamos graduando desde hace más de 10 años a más mujeres que a hombres. Esto es un hecho en el derecho y aún así no llegamos. Y hablando de estos temas específicamente de la perspectiva de género, además del protocolo, etcétera, es la integración. Si estamos hablando de una nueva integración, de una integración distinta, ¿dónde está la perspectiva de género? ¿Dónde están también los protocolos, no solo para la atención de la violencia y el hostigamiento, tanto laboral como sexual? ¿Dónde están las políticas de paternidad? Lo que impide muchas veces que las y los secretarios, decía el estudio, puedan convertirse en juezas, es que a los hombres además les permitían más espacio a estudiar, a las mujeres no, las mujeres las cargas de cuidado que tienen no necesariamente la tienen los hombres, y nada de eso tampoco en una reforma estructural de este calado se está viendo. Yo lo dejaría ir para poder seguir discutiendo solo a modo de puntualizaciones. Sí, muchas veces tenemos una propuesta de reforma y frente a este tema pues surgen preguntas como si están involucrados realmente en esa propuesta de reforma todos los sectores importantes para una reforma estructural, qué pasa cuando no se involucran a todos los sectores o áreas importantes o algunas de las materias o temas como los que acaban de mencionar los panelistas, cuál es la consecuencia de una supuesta reforma estructural si no se toman en cuenta todos esos aspectos que quedan sobre la mesa. Entonces yo ahora le preguntaría, para continuar a manera de una postura de reflexión al señor magistrado Breiman sobre este mismo tema en una segunda intervención, por favor. Esto de los diálogos de justicia cotidiana, a mí me llamaron mucho la atención. Precisamente yo llegaba a la misma conclusión. Al final de cuentas,
cuando uno tiene un problema jurídico, sea abogado o no sea abogado, sea magistrado, sea secretario, sea actuario, sea lo que sea, pues va a contratar un abogado, ¿no? Entonces, esto del artículo 17 constitucional que establece que la justicia es gratuita, pues empieza a ver diluido, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Por la alta especialización de las materias, y también creo yo que esta parte de que la justicia se ha vuelto muy engorrosa tiene que ver con una cuestión sistémica. Desde mi punto de vista, y es una que traemos arrastrando desde 1886, ¿por qué? Porque en el juicio de amparo, que vamos a decir que es de las cosas rescatables, ¿no?, de nuestro sistema, todavía se utiliza fundamentalmente para revisar determinaciones jurisdiccionales. Si ustedes van a un tribunal como el que integramos el magistrado y yo, se van a dar cuenta que el 90%, por lo menos, de los asuntos son asuntos que provienen de la jurisdicción local. Por aquí estaba viendo unas estadísticas incluso que presenta el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dicen más o menos a nivel local están resolviendo anualmente 1.300.000 casos, y a nivel federal se están resolviendo 1.400.000. Y entonces a mí me da mucho la idea de que ese 1.300.000 que estamos resolviendo, bueno, que están resolviendo a nivel local, llegan a nivel federal vía de amparo. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales llegan a nivel vía de amparo? Es una cuestión decimonónica, ¿no? Ya no tiene razón de ser. Antes, bueno, se justificaba en mucho porque los tribunales locales carecían de autonomía y de independencia. La segunda justificación era porque no podían conocer de cuestiones de constitucionalidad de normas. Ambas creo que ya el peso de la historia han hecho que se disminuyan o se difuminen totalmente. En la cuestión de la constitucionalidad de normas ya existe el control difuso, ¿no?, aceptado ya por la jurisprudencia y proveniente de sentencias de la Corte Interamericana. Ya desde 1917 habían discusiones sobre si el amparo directo, que es un amparo totalmente de legalidad, ¿no?, y ese amparo, ese sí es exclusivamente contra actos de autoridad jurisdiccional, debía desaparecer. Las razones que se dieron para no desaparecerlo obedeció a que querían centralizar los criterios en la Suprema Corte, que era quien entonces conocía del amparo directo. Eso en 1950 ya también desapareció, porque ahora son colegiados, tribunales colegiados los que conocen en su mayoría del amparo directo, ¿no?, del amparo de legalidad. Entonces, bueno, ya para concluir, creo que en esta cuestión de acercar la justicia a la ciudadanía, más que ideas que vayan en torno a rendir cuentas a la ciudadanía como si fuéramos influencers o no sé, de alguna otra manera, creo yo que deberíamos hacer un cambio sistémico, darnos cuenta dónde estamos posicionados actualmente con este sistema e ir abandonando ya las instituciones que son obsoletas. Como también hay que fortalecer también a las jurisdicciones locales, ¿no? Hay que hacerlas independientes, o sea, ya no pueden ser designadas por dedazo, ¿verdad? Tienen que haber, si se quiere, concursos o carrera judicial, o si se quiere elección popular o lo que se quiera, pero sí que cuenten ya con autonomía para lograr acercar esa justicia a la ciudadanía y que sea pronta, ¿no? Porque creo que eso es lo que más retrasa la impartición de justicia. Gracias. Esta misma temática de la problemática que ustedes advierten sobre una reforma propuesta y la falta de participantes o de áreas atendidas, una segunda intervención, por favor, para la maestra. Gracias. Yo retomo aquí, y esto es de discusiones que hemos tenido algunas personas que nos dedicamos a estos temas, no solo desde la academia, y que se vuelve como de clase de los primeros semestres en el buen sentido, y yo diría que hasta de civismo, cuando aprendemos que pues el poder es indivisible porque viene del pueblo, pero para su organización en tres poderes, ¿no? Y ahí no solo se habla del principio de independencia como relevante, sino de cuál es el rol del poder judicial, ¿no? Y entonces
Uno de esos roles, que es quizá tampoco se ha hablado tanto en la parte de esta reforma, es pues preservar el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, uno de los roles del Poder Judicial es justamente no solo la resolución de controversias, en términos generales, como lo podría ver la gente, sino que varias de esas controversias tienen que ver cuando los poderes, los otros poderes hacen cosas, y lo digo en este lenguaje ciudadano porque, insisto, es para mí importante que las personas que puedan ver estos diálogos también sepan, no pretendo con esto, por favor, no se lo tomen a mal, quitarle importancia del lenguaje jurídico, pero sí, digamos, ciudadanizar algunas de estas para que podamos discutir de manera más abierta, ¿no? Pero cuando el propio Poder Judicial es quien puede decirle a otro poder, te has excedido en tu competencia y entonces esta es la solución, no olvidemos que ese es su rol. Y eso es lo que permite un Estado constitucional de derecho, ¿no? Hay dos cosas que sostienen al Estado de derecho actualmente, ¿no, Álvaro? La defensa de los derechos humanos y la división de poderes. Sin esas dos no podemos hablar de un Estado constitucional moderno, no lo he dicho yo, lo han dicho un montón de teóricos y de teóricas previas. Y aquí solo me gustaría entonces puntualizar sobre dos cosas. El rol justamente de también pues, las jurisdicciones locales, que bien lo decía el magistrado, que me parece también relevantísimo, porque las jurisdicciones locales son el primer punto con las personas, ¿no? Yo discutía con el alumnado hasta dónde tendríamos que conocer, ¿no? Porque decían, bueno, pues es que se pone como problemática que no es tan famoso el Poder Judicial, ¿no? No sé si debería hacerlo, francamente, porque en realidad yo no necesito a lo mejor como ciudadana saber qué se está haciendo todos los días. Por supuesto, lo que es más emblemático, claro, ¿no? Ciertos avances en derechos y demás, pero no me parece que sea el rol como es el rol de un poder ejecutivo, de política pública, de decirte, mira, para ejercer el derecho al agua te voy a hacer ABC. Esa es una reflexión. Y la otra, que sí me parece importante porque es una reflexión que hemos estado teniendo, es no tenemos datos, es decir, no hay datos importantes que permitan sostener que la elección es el mejor sistema. De hecho, y en esto sí nos podemos posicionar, de hecho no parece tener los mejores resultados, ¿no? La carrera judicial, el servicio civil en general de los poderes, y yo me iría más allá, no solo de los tres poderes, sino de los órganos constitucionales autónomos, el servicio civil de carrera, lo que se llama, ¿no? El servicio también presente en el INE o en el Servicio Exterior Mexicano, hablando de esto de profesionalización, es indispensable. No se puede, es indispensable, y con la complejidad de las temáticas no se puede, sería una irresponsabilidad no garantizar esta, y creo que salvo que tampoco sabemos cómo, no hay gran detalle de cómo se harían esta elección, con base en qué, los requisitos, pero yo estoy segura, y siempre se los digo a manera de ejemplo, por más que uno haya estudiado y tenga maestrías, etcétera, si a mí me ofrecen un juzgado, un tribunal sobre algo, una temática que yo no conozco, nunca la aceptaría, porque la complejidad de los temas, en cualquiera, desde competencia económica, telecomunicaciones, familiar, etcétera, requiere una profesionalización que es parte de los principios de un poder judicial independiente, que justo requieren la garantía de este servicio y esta profesionalización que es de largo plazo. En relación a la existencia de una propuesta de reforma y lo que desde el punto de vista estructural de una reforma que ustedes nos han hecho favor de considerar cómo debería ser, qué debería contener y qué aspectos pareciera que están quedando fuera de la propuesta que ahora se menciona, ¿cuál sería su conclusión final respecto de cuál es la idea que tienen de una reforma estructural y si la propuesta que actualmente se está haciendo
cumple con abarcar todas esas áreas, o qué haría falta en relación con ello. Entonces, yo para concluir sobre este punto, creo que una reforma estructural de este nivel es una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia. Eso sobre la base de que siempre hay oportunidad de mejorarla. Creo yo que aquí en la impartición de justicia hemos hecho un buen trayecto, ¿no? Desde la reforma del 94 que hablaba aquí la doctora. Creo que ha sido un buen tramo de avance, ¿no? Porque pues antes, si ustedes recuerdan, la elección la hacían los señores ministros y pues la hacían según lo que consideran ellos las mejores perfiles para ocupar los puestos de jueces magistrados. No fue algo malo, pero digo, hemos avanzado ya a hacerlo un poquito más objetivo, me parece que sí. Sin embargo, creo que siempre hay oportunidad de mejorar. Esta es una muy buena oportunidad y creo que el punto aquí medular no está en la forma de designación, como dice aquí la doctora, yo coincido con eso. Me parece aquí que lo importante estaría en hacer un cambio, aprovecharlo para hacer un cambio estructural o sistémico, yo diría más un cambio sistémico, para acercar y hacer más sencillo, ¿no?, el acceso a la justicia por parte de la gente. De ambos aspectos, yo complementando con lo que decía al principio, de la procuración y de la impartición de justicia, es lo que yo... Bueno, solo sin afán de repetir, pero me parece que esto es indispensable. No podemos hablar de la impartición sin hablar de la procuración. Es que si me llevan más lejos, no solo de la procuración, sino me iría más lejos, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces, eso por un lado. El segundo, los diseños institucionales, decía Martí Asen, que es economista, no abogado, ¿no? Pero que los diseños institucionales perfectos no existen y que esperar a que la institución sea perfecta para que logre su cometido es el peor de los mundos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y en ese sentido el perfeccionamiento lleva tiempo, lleva ensayo, lleva error, es política pública, no es ciencia exacta. Eso es lo segundo que me parece relevante. Lo que me parece preocupante es regresar en los avances que se han tenido. O sea, lo que sí ha funcionado no debe desdeñarse. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Por supuesto, son varias, pero siempre, digamos, pensando en la independencia y la profesionalización, que son dos de los temas más relevantes para lograr realmente que la justicia sea eficiente y lograr, digamos, que el Poder Judicial cumpla con su cometido dentro de un Estado de Derecho, como lo dije, pero también que satisfaga las necesidades de la ciudadanía, bueno, de todas las personas, no solo de la ciudadanía, de todas las personas respecto a la controversia y la restitución de sus derechos. Porque en el momento en el que uno llega al Poder Judicial, uno desearía no llegar al Poder Judicial, uno llega al Poder Judicial porque algo le pasó. Porque ya hubo una serie de cosas que pasaron que no debieron haber pasado, pero ya que están ahí, en el acceso a la justicia, que sea pronta, que sea expedita, que sea comprensible, y esa no necesariamente pasa por solo hablar de cómo se integran estos órganos, sino cuestiones de mucho más fondo que tienen que ver con cuestiones no solo de financiamiento, que sí es importante, financiamiento suficiente para tener la mejor calidad en los recursos humanos, pero también por, insisto, la profesionalización, la educación continua, y bueno, ya para no. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas. Creo que de manera muy concreta han dejado en claro lo que se necesita para una reforma estructural y las áreas de oportunidad que ellos encuentran en lo que actualmente se propone. Por favor. A mí me quedó duda en cuanto al aspecto de que visceral y penal. Del análisis que yo he hecho al artículo 17 constitucional, la propuesta al 96 y a los transitorios segundo y tercero, prácticamente son todos. O sea, no hace una distinción en cuanto a que únicamente sean en esas materias. Sí lo hace, pero respecto a la materia tributaria, sobre la base de la fecha que tienen para dictar las resoluciones, que son 6 meses, pero no en cuanto a lo que se dijo en ese sentido. Será una de las preguntas que quiero hacer. Sí, por favor. Luego que esta reforma abarca a todos los jueces, tanto federales como locales, en todas las materias. Sin embargo, la reforma hace especial énfasis en los términos, y esto solamente en los términos, que se refieren a la materia tributaria y a la materia penal, ¿no? Y yo les decía que muy probablemente eso se deba a las razones que encauzaron los motivos de la reforma.
Pero no, desde luego que abarca a todos los jueces en todas las materias, sí, eso es. Gracias. Por favor. En las que sí están funcionando, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de estos ejemplos de instituciones obsoletas que tal vez ya no nos funcionan? Para la maestra Natalia, comentó que en el tema de la reforma no se hablaba de paridad. Yo leí la iniciativa en la página 70, nos habla de los concursos abiertos observando el principio de paridad de género. Sabemos que en una reforma constitucional, pues evidentemente se establecen principios. A mí me parecería que con este principio, pues sí está tocando el tema de la paridad, ¿no? Hay que ser muy objetivos académicamente hablando cuando estamos en un foro, pues para criticar y hablar de una reforma con lo que realmente implica tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas gracias, eran mis preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, en cuanto a las instituciones, o sea, ¿cuáles son las instituciones obsoletas? Yo les comentaba que mi enfoque es sistémico. Es decir, cuando hablo de instituciones, no me estoy refiriendo a tribunales, a órganos jurisdiccionales, ¿no? A las estructuras que desarrollan el sistema, sino al sistema mismo. ¿Cuáles particularmente? Si te voy a contestar cuáles. Yo especialmente creo que la que debemos abandonar es el amparo contra actos jurisdiccionales, o sea, contra actos que provengan de autoridad jurisdiccional. Esa creo que es una de las instituciones sistémicas que habría que abandonar. Muchas gracias. Una disculpa por expresarme, a lo que me refería con la paridad, no podía, digamos, aunque no lo hubiese dicho, ya tenemos un artículo constitucional que habla del principio de paridad, ¿no? Entonces, en todos los poderes, a todos los niveles. Ok. A lo que me refería, y no solo con el tema de paridad en la integración, que por supuesto es relevante, pero es, más bien me refería a la transversalización de la perspectiva de género y del principio de igualdad en la integración de los órganos y de todas las, no quiero decir lineamientos, porque eso parecería que legalmente es menor, de cómo se van a integrar esos órganos y cómo garantizar que la integración, porque la paridad no solo se logra, la paridad a la que estamos más acostumbradas y acostumbrados, porque así empezó en el sistema jurídico mexicano, es a la del Poder Legislativo, porque corría el año de 1996, primero como una llamada a misa, después en unos transitorios del entonces COFIPE, hasta que ya después entró en un artículo como tal en el 2002, etcétera. Que no es lo mismo que el principio de paridad, ¿no? Las cuotas después terminaron en el principio de paridad. Pero que la integración paritaria no significa solo que haya una jueza, un juez, una magistrada, sino que haya las condiciones necesarias para que las mujeres puedan realmente hacer sostenible esa paridad, que muchas veces no se hace sostenible en la realidad, y lo ven magistradas, porque tienen el cuidado no solo de los hijos, de las hijas, de personas con discapacidad, sino de las personas mayores, quienes hacen cargo de los papás, de las mamás. Entonces, y en ese sentido no se hace sostenible la presencia de mujeres en todos los órganos si no se toman en cuenta todo esto. Y no ha sido efectivamente uno de los temas de los que se han hablado en general. A eso me refiero. Sí, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Adelante. Sí, hizo usted una pregunta que creo que no actores, creo que no se dio la respuesta concreta. ¿Qué pasaría con esa reforma? O sea, nuestros panelistas conocen la propuesta de reforma y nuestros panelistas expresan su punto de vista respecto de qué debería contener una reforma estructural. Hemos estado limitados de tiempo, pero nos lo han señalado desde sus diferentes perspectivas. Efectivamente fue una de las preguntas detonantes, por así llamarle, y en sus conclusiones ellos decían, bueno, pues incluso antes de conclusión escuché que comentaban lo grave que resultaría, por ejemplo, se mencionó por parte de la maestra Natalia, que la selección por vía directa o de elección popular, pues no es lo más ideal dado el tema de la especialización, pero de todas maneras, a manera de conclusión más directa, me gustaría que los dos dijeran cuáles serían las consecuencias de una reforma que no involucra en su formación a todas estas áreas que ustedes mismos destacaron. A lo mejor fuera, sobre todo los grupos de ciudadanos, ¿no? Las ONGs no tienen intervención.
En el estudio que hace el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, se hace referencia específica que en algunas legislaciones como la de Oaxaca, me parece que la de, no recuerdo en este momento, pero son tres legislaciones locales en donde ya se involucran a grupos ciudadanos en la toma de decisiones institucionales y en la toma de decisiones políticas. Creo yo que la reforma podría abundarse, ¿no? En ese sentido, pues sería algo positivo, ¿no? Incluir también a estas organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones. Que no se haga, ¿qué pasaría si no se involucran a todos los actores que tienen que ver en la reforma? Bueno, pues seguramente van a haber huecos importantes, ¿no? que se tengan que salvar. Por ejemplo, si no se involucrara al Poder Judicial Federal, ¿no? en esta reforma, pues habría una falta de conocimiento muy importante que la hay en la iniciativa de reforma. Quien ya leyó la iniciativa de reforma, la que presentó el Ejecutivo Federal, quien ya la leyó, se va a dar cuenta que la reforma se pretende hacer en un día. Entonces, si se desconoce, por ejemplo, en los procesos penales federales o en los locales, en los que sea, que las consignaciones, ¿no? se tienen que resolver en menos de 3 días, pues entonces ahí hay un abismo muy grande, ¿no? Insondable, diría yo, para poder llevar a cabo la reforma. Por eso es importante que se involucren a los grupos que tienen que ver con la impartición de justicia, a los grupos de expertos, para que ese tipo de cosas se vayan paliando en medidas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, involucrar al mayor número de personas posibles que tengan que ver con la impartición de justicia, pues va a abonar en una mejor reforma, ¿no? En realidad, creo que ya lo dijo muy bien el magistrado, solo decir que eso pasa siempre en una reforma, es decir, cuando no se llaman a las voces que pueden aportar, y por eso lo valioso de este tipo de diálogos es para que todo aquello que no se pensó desde un escritorio con cierta perspectiva se tenga. Entonces, hablaba de las organizaciones de la sociedad civil, pues las que litigan muchos de estos casos, que pueden, por supuesto, abonar desde la academia, desde las distintas especialidades, de las distintas materias. Es importante escuchar a todas las voces para poder tener, por supuesto, una mayor, si no, tendremos unos huecos importantes o cosas que después se van a tener que paliar en un tema tan importante como lo es la impartición de justicia. Sí, a mí me parece que es importante, así lo percibo, como moderador de la mesa. Me parece que queda claro que una reforma de esta envergadura pues amerita la participación de todos los sectores interesados, importantes. La democracia se ejerce de muchas maneras, no solo a través de una designación matemática. La verdadera democracia tiene límites constitucionales, de lo contrario se cae en una democracia plebiscitaria, diría Ferrajoli, hace ya muchos años. Entonces, las consecuencias negativas para la pregunta y lo que responden nuestros panelistas y para todos los que estamos aquí, para mí es evidente. A lo mejor no hemos querido destacar porque desconocemos las consecuencias a ciencia cierta, pero definitivamente serían negativas. Una reforma importante que no se hace tomando con seriedad todos los factores y todos los operadores importantes, pues va a dar un resultado negativo. ¿En qué sentido? Pues cambiar por cambiar sin tomar en cuenta las áreas de oportunidad y realmente dejando aquello que funciona y modificando lo que es perfectible, pues puede llevar a que se pierda algo de lo que se tiene. Por ejemplo, ya se mencionaba que el Estado de Derecho tiene pilares fundamentales. Una es la independencia y otro es ese respeto a los derechos humanos. Pero si forzamos una reforma donde obtenemos juzgadores formales, sin contenido de formación ni especialización, pues muy probablemente las consecuencias son que las resoluciones existirán, porque alguien resolverá, pero el cómo resolverá y cómo se atenderá realmente la defensa de los derechos humanos es algo que podría ser cuestionable.
Y finalmente creo yo que eso se reduce en una palabra: se pone en riesgo el Estado de Derecho. Eso para mí es una conclusión que yo agregaría. No sé si nuestros panelistas quieran hacer un comentario final. El Estado de México, Oaxaca y Coahuila, quienes tienen un consejo consultivo accesible e incluyente, que es un órgano encargado de opinar, proponer y asesorar al Poder Judicial del Estado de México. Por ejemplo, esas experiencias a nivel estatal, pues también se podrían tomar en consideración en una reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? Para incorporarlas o también replicarlas en los demás estados de la República. También esa es una buena manera de acercar a la población civil a la toma de decisiones, ¿no? Y al asesoramiento. Creo que eso abonaría y no perjudica nada. Yo tenía también alguna idea, ahora que se estaba platicando, se estaba discutiendo en los foros, sobre cuál sería la manera de designar a los posibles candidatos para estos puestos de elección popular, si fueran jueces, magistrados, ministros, quien sea. Y se hablaba de un comité interinstitucional. Entonces creo que eso podría ser también adecuado, de alguna manera, crear un comité interinstitucional en donde participe también miembros de la sociedad civil. ¿Quiénes? Pues pueden ser personas que estén a lo mejor en un grupo minoritario, en un grupo vulnerable, ¿no? ¿Quién los va a elegir? Puede ser el Ejecutivo Federal, en lugar de mandar, como se hace a algún político, pues que elija a alguien de la sociedad civil para que forme parte de este comité interinstitucional. Y las universidades, ¿no? Yo creo que las universidades son parte fundamental en la integración de este tipo de comités. Me parece que abonan mucho. Yo pensaría en los rectores, pero desde luego que si hay manera de ir incorporando a los profesores de alguna manera ordenada, pues también creo que abonarían mucho en la selección de personas que puedan participar como candidatos, o a lo mejor que puedan participar incluso en los concursos de oposición. Ya a nivel de carrera judicial, pues tenemos alguna experiencia ya me parece que con la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, en donde se plantearon los reactivos, ¿no? por la propia UNAM, y pues bueno, fue alguno de esos concursos complejos, ¿no? Para pasar, pero así lo son todos. Entonces creo que pueden tener muy buena injerencia tanto los miembros de la sociedad civil que se encuentren en situación de desventaja o de vulnerabilidad, y desde luego las universidades, ¿no? Muchas gracias. Ese título, una pronta impartición de justicia. La cuestión, más allá de estructurar y de implementar, que es muy buena, no estaremos perdiendo de vista, y lo quiero poner sobre la mesa, la cuestión del presupuesto. El presupuesto como tal que nos lleve a crear más órganos jurisdiccionales, de tal manera que las cargas de trabajo disminuyan en los operadores jurídicos y eso conlleva una mejor o más eficaz impartición de justicia. Creo que estamos dentro de un diálogo muchas veces expuesto por el Ejecutivo Federal, porque así se rige, pero que nos está llevando a cuestiones que realmente hemos tratado de solventar en toda América Latina y que no lo hemos logrado, precisamente porque lo atacamos de formas diversas y no a través de elementos como es primer mundo, que es estructurales en cuanto al factor económico. No sé si se aporte y ustedes podrían comentar algo al respecto. Gracias. Que dijeran a bueno, no sé cómo sería aquí, pero como si le dijeran a un magistrado ministro, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, justo empezaba con que una de las en estos diálogos de justicia cotidiana, ¿y por qué hago referencia a algo? A estos, porque fueron diálogos muy grandes que llevaron muchos meses, no se hicieron en un mes, ¿no? Porque, digamos, fueron diálogos en varias entidades federativas, en diversas materias, que involucraron a muchos sectores de la población, no solo empresarios, organizaciones de la sociedad civil, academia, servicio público, de los tres poderes, de órganos autónomos, etc. Y justo
cuando uno lee las conclusiones del estudio de justicia cotidiana, el financiamiento y la incertidumbre financiera que tienen los poderes judiciales, y estos eran tanto locales como el federal, es uno de los obstáculos que señalaba el propio servicio público para esta impartición de justicia. Entonces, sí, efectivamente, digamos, hay datos de que el financiamiento, mientras no sea suficiente, pues va a ser muy complejo contar no solo con los recursos adecuados, materiales, pero también con la capacitación constante que debe tener el servicio público, ¿no? Y no estamos hablando, por supuesto, hay todo un tema que tiene que ver con rendición de cuentas, con la rendición de cuentas que tiene que tener cualquier servidor o servidora pública. Para eso tenemos el órgano administrativo del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que por supuesto habrá también áreas de mejora, pero sí es importante decir que ha salido de forma regular como una preocupación, efectivamente, el financiamiento y la falta como algo que pone en peligro la independencia judicial. Entonces yo retomaría eso. No estoy dando respuesta porque entiendo que más que pregunta es un comentario, es esta parte de una cosa podría llegar a ser la corrupción, que yo creo que nadie está en contra de que se persiga adecuadamente, de que haya rendición de cuentas, porque efectivamente es uno de los pilares también del Estado democrático, la rendición de cuentas del servicio público en general, pero también la necesidad de contar con los recursos materiales y humanos, ya no es adecuado decir recursos humanos en estos tiempos, pero suficientes para lograr esta empresa, porque digo, como decía el magistrado, imagínense 1.400.000 asuntos, digamos, requiere, y para que salgan bien y salgan en tiempo y al mismo tiempo tenga una calidad importante, ¿qué se busca? No es que sea una máquina de hacer sentencias, es que se imparta justicia, es que la persona a la que vio violado un derecho pueda tener, digamos, este acceso a la justicia y esta restitución o la decisión que se tome. Eso es lo que buscamos, y a veces por eso yo empezaba con todo este tema de qué se busca con la justicia, qué buscamos con la justicia, y si esta reforma, deberíamos estarnos preguntando, esta y cualquiera, nos va a llevar más cerca de lograr ese modelo que queremos. Gracias, maestra Natalia. Muchas gracias. Yo sobre este tema que dice el señor juez, tengo una idea, ¿no? Es nada más una idea. Yo creo que hay manera, o creo que tenemos los órganos jurisdiccionales suficientes para atender los reclamos de justicia, siempre y cuando el modelo fuera distinto, o sea, siempre y cuando permitiéramos a nuestros juzgadores resolver los asuntos en definitiva. Tenemos más que suficientes, creo yo. Y haciendo este cambio sistémico, desde mi perspectiva, sí se podría lograr llegar a resolver todos los asuntos en definitiva. Ahora, hay algunas condiciones para eso. El cambio tiene que ir en este sentido. Se tienen que reconocer las jurisdicciones. Por ejemplo, las jurisdicciones que son del sistema oral, esas jurisdicciones solamente se dan en una instancia. Eso es una cosa que tenemos que reconocer. Ahora, ¿es totalmente ilógico para nosotros? ¿No lo vamos a poder reconocer? No, ya lo reconocemos. En materia laboral solamente hay una instancia, no hay segunda instancia. En materia penal nos inventamos en los juicios laborales una segunda instancia, porque bueno, pues la Convención Americana dice que tiene que haber una instancia y tiene que ser completa. El problema aquí es que tenemos otras instancias, que es lo que yo les decía, y vuelvo a lo del amparo en materia jurisdiccional, ¿no? Tenemos otras instancias para revisar esas. Si limitáramos esa situación a casos excepcionales y dejáramos que los jueces resuelvan en definitiva, no habrá necesidad de crear más órganos jurisdiccionales, de más presupuesto, se detiene completamente. Digo, no creo que vaya para abajo, eso sí, no. O sea, no creo que vayan a haber menos órganos jurisdiccionales, pero por lo menos los que hay serían completamente suficientes para darle a la gente justicia pronta y expedita y definitiva, que creo que la gente sí pide eso, más que esta idea que tenemos de
seguridad jurídica de varias instancias, porque lo que tenemos los juristas mexicanos es que pensamos que mientras más instancias revisen, mejor va a ir la resolución, y necesitamos esa seguridad jurídica, ¿no? No. Seguridad jurídica es que me resuelvan el problema que le estoy planteando. Ahora, si no lo resuelven, sí que haya una instancia, una nada más, ¿no? Para que devuelva al juez y que resuelva lo que es. Así ocurre en Estados Unidos. Bueno, gracias. Bien.